De que realmente las personas, sobre todo en este país, que pueden acceder a un tratamiento psicológico o acompañamiento terapéutico, podemos decir que es un privilegio. Tal vez en las situaciones de pobreza o de dificultad económica, las personas simplemente acumulan la emocionalidad. Cada vez que yo conozco una persona que logra obtener un diagnóstico, siento que la persona recibe poder. En este país terminan criándose bajo entornos muy invalidantes. Yo creería que esta generación también está cambiando. Me preocupa un poco que se está yendo precisamente al otro extremo, sí, de sobredimensionar las emociones. Un punto donde tú dices, ok, estoy suficientemente bien para poder avanzar. Muchas personas eliminar malestar, y eliminar el malestar no es sanar. Entonces el bienestar psicológico tendría que ser de acuerdo a este hexágono. Tu identidad proviene de ser un lugar. Tú eres un lugar donde pasan los pensamientos, no eres el contenido de los pensamientos. Tengo mi crisis de fe, comienzo a dejar de poner mi vista en esa esperanza que me produce la fe y comienzo a poner mi responsabilidad y ojos en mí mismo. Yo veo que la fe es una proyección de entender un lugar y un tiempo. Es que la depresión, para que sea depresión, tiene que afectar una o más áreas de tu vida. Si te hizo volver. Pasando por una ruptura y sentí en algún punto que estaba muy cerca de detonar situaciones complejas en mí. Al principio fue realmente que estaba teniendo una adicción. David, tú tienes un monólogo interno y ese monólogo interno rige muchas cosas de mi vida, pero es muy mío y muy lleno de mí. Bienvenidos a otro episodio más de Humano a Humano Podcast. Un espacio donde exploramos las experiencias que definen al ser humano, lo esencial. Aprendemos juntos en este camino espiritual, contemplativo y emocional. Bueno, nuevamente un espacio como este en Café Cliché, otra vez con buena comidita, buena compañía. Y bueno, bro, ¿cómo has estado? Muy bien, trabajando, aprendiendo, conociéndome, Qué chévere. haciendo la tarea. Ustedes, chicos. Bueno, yo bien, ahí vamos avanzando en los proyectos de la empresa, todo, y bueno, emocionado por lo que está por venir. ¿Y tú, Pablo? Yo también estoy muy bien, contento con muchas cosas que están pasando en mi vida, en mis proyectos, en mi trabajo, en mi relación. Muy contento con este proyecto de este podcast, contento de las reacciones que se vivieron también en mi historia, en el anterior episodio, que los animo a verlo si no lo han visto, pero realmente ha sido el episodio con más vistas. Y claro, yo entiendo que mi historia es curiosa, sí, pero más allá de eso, también es una oportunidad de sanar a través de contar las historias. Y justamente en este episodio vamos a cerrar esta temporada o esta serie llamada Eventos Canónicos. Eventos Canónicos de Steven, Efraín y David, donde cada uno tuvo la oportunidad de conversar sobre sus historias, sus heridas, sus traumas, sus caos de infancia, adolescencia y aún como hombres treintones que estamos lidiando con nuestra existencia. Y para cerrar este episodio decidimos traer una invitada increíble, Laura Nao, psicóloga clínica, porque vamos a partir de este episodio también a comenzar a abordar una temporada de psicología, salud mental y espiritualidad. Entonces, Lau, súper bienvenida. Gracias, David, por la invitación. Hoy queremos arrancar este episodio con la siguiente pregunta, Lau, y es, ¿qué consideras tú tener una salud mental buena o saludable, equilibrada? Hay unos principios para identificar cuando hay bienestar psicológico, porque para determinar salud mental es muy difícil, no es lo mismo que la salud física, y los indicadores se presumen es a partir de las conductas, el diálogo interno de una persona y la forma en cómo se relaciona con las emociones. Entonces, de acuerdo a eso, es que podemos observar si una persona tiene un bienestar psicológico. Tal vez más que de pronto salud mental, bienestar.
Me encanta esa palabra, bienestar psicológico. Yo creo, y no me dejará mentir, que uno acceder a ir a un psicólogo muchas veces da miedo. Primero, caro. Partiendo de que realmente las personas, sobre todo en este país, que pueden acceder a un tratamiento psicológico o acompañamiento terapéutico, podemos decir que Es un privilegio. es un privilegio enorme. Sí. Sí. Sí, porque la gente, por ahí decían que los pobres no tienen tiempo para deprimirse. Sí, eso trabaje y continúe. ¿Qué va a poderse detener en eso? ¿Tú qué piensas de eso, Laura? ¿De qué? ¿De la frase que acabas de decir? Sí, Pues tal vez en las situaciones de pobreza o de dificultad económica, las personas simplemente acumulan la emocionalidad y lo que intentan es regularla de alguna manera, lo que hayan aprendido, con licor, con sustancias, eh, con relaciones sexuales. Entonces, desde lo que hayan aprendido, gestionan eso que tú estás diciendo, pero no necesariamente es que no estén tristes o deprimidos. ¿qué? Lau, existe existe una normalidad en el individuo. Mm, Depende desde qué postura lo quisiéramos responder. Si lo respondemos desde el manual diagnóstico de enfermedades mentales, la normalidad tiene que ver en cómo tú te adaptas a la sociedad, Ok. ¿cierto? Entonces, entre más adaptativo seas, más, no lo llamemos como normal porque suena un poco extraño, pero en realidad sí es muy literal, pero digamos que estás mucho más sujeto a aceptar los cambios. Si lo hablamos desde una postura conductual, las enfermedades mentales no existen. Si lo hablamos desde un psicoanálisis, hay un montón de personas que estarían muy mal en cuanto, no porque el enfoque lo diga, sino porque pues todos podemos venir con aprendizajes dentro del entorno que vivimos que podrían generar lo que en el psicoanálisis llaman trauma. Entonces depende de qué postura lo quieras como relacionar y de acuerdo a cómo lo vas a tratar. Desde la más humana. El humanismo es un enfoque psicoterapéutico, pero no es el mío, entonces no sabría qué. Sé que ellos no clasifican las enfermedades mentales. Tienen un manual diagnóstico personal de su propio enfoque terapéutico, pero ellos relacionan esas causas y esos procesos que están pasando mentalmente a otros orígenes, no enfermedad mental. Esa pregunta que vos haces de cierto grado de la normalidad, yo tengo muchas personas a mi alrededor que son neurodivergentes. Y cada vez que yo conozco una persona que logra obtener un diagnóstico, siento que la persona recibe poder, pero necesita, o sea, poder sobre su diagnóstico o sobre esa situación o sobre el sentirse no soy normal. Hace poco hablaba con un amigo, le detectaron, bueno, le detectaron, suena raro, pero Es como si tuvieran eso. No jodas. él me decía, yo toda la vida me sentí Detectar. diferente. Lo Yo toda la- diagnosticaron. Sí, le diagnosticaron. Perdón, yo no soy un profesional en esto, pero aquí está ella y me va a ayudar Lo sabemos, David. me va a ayudar Por eso la traen a mal. mejorar las palabras. Pero él decía, toda la vida me sentí diferente y ahora que entiendo que soy Asperger, siento una libertad de tener mejores herramientas y veo que es necesario muchas veces ese diagnóstico, pero cuándo acudir a terapia, cuándo acudir a un profesional, cuándo o cómo, qué señales puedo yo tener para darme cuenta que sería bueno ir a buscar ayuda a un profesional. Pues normalmente yo lo que le digo a todas las personas, puede ser los pacientes o las personas en general, primero que revisen su sueño. Si hay una alteración del sueño, es muy importante saber si es una situación biológica que está pasando en el organismo o si es algo que podría relacionarse a lo mental. Segundo, el apetito. Si estás comiendo mucho o estás dejando de comer, es un indicador muy importante. También puede ser un factor biológico. Primero se descarta todo en medicina general en cuanto al sueño y al apetito, pero si no hay nada biológico, ahí tendríamos un indicador más. Otra parte es cómo regula y cómo se enfrenta y transita las emociones. Generalmente la tristeza, la ira y la misma euforia. Entonces yo diría que esos tres indicadores son muy básicos
pero son muy centrales para darnos cuenta si hay bienestar. Interesante. Yo quiero decir algo y es que no sé si les pasó, pero cuando yo le dije a mi papá que iba a comenzar a tener terapia, eh, él enseguida me dijo como que, o sea, él estuvo muy reacio, realmente, al hecho de colocarme en esta posición o en esos espacios, porque yo siento que se ha estigmatizado tanto el tema de la psicología que no puede ir de la mano de la fe. Mm. ¿Y por qué lo digo? Y obviamente no culpo a mi papá viene de una generación en donde literal fue criado con rejo y palo y que de pronto no podías llorar porque, mejor dicho, eras muy débil. Eh, pero de una u otra manera, yo creo que él entendió, ¿sí? Él entendió al final. Eh, y sobre todo, y ahora hablando ya un poquito más, nosotros tres hombres que de una u otra manera han entendido lo necesario que es estar en un espacio terapéutico, ¿tú por qué crees que en medio de, digamos, los hombres jóvenes les cuesta como eso, como abrirse un espacio y donde se puedan de pronto abrir y ser vulnerables? ¿Por qué crees que les cuesta tanto a los hombres más que todo? No sé si a las mujeres, pero al menos creo que a los hombres parece ser que son menos los que acuden a un espacio terapéutico. Digamos que los hombres vienen de este país, ¿cierto? Porque Sí, culturalmente de este. también cambia mucho. Pero los hombres en este país terminan criándose bajo entornos muy invalidantes. ¿Cómo así invalidantes? O sea, es un entorno donde no son sensibles a las expresiones y a las opiniones del niño que se está formando. Entonces, el niño tiene que buscar por sus propias formas la manera en la que va a transitar las emociones. Sí. ¿Y cómo lo va a hacer? Como lo hacen sus figuras de representación, que son los cuidadores, papá, mamá, hermanos, el abuelo, la abuela. Entonces, generalmente, el peso social que se le da al niño, hombre, es de que las emociones no son válidas en lo que esté pensando o en lo que le esté pasando. Sea que se haya caído, sea que tal vez le haya ido muy mal, haya recibido un rechazo. Entonces, sí hay una tendencia mayor hacia la invalidación de las emociones de los hombres, pero yo creería que esta generación también está cambiando. Me preocupa un poco que se está yendo precisamente al otro extremo Sí. de sobredimensionar las emociones y eso termina siendo otra forma de invalidar. Y aunque no parezca, lo es. Cuando yo sobreprotejo a alguien desde la sobredimensión, diciéndole al niño, te caíste, pero estás bien, y tal vez el niño ni siquiera se está sintiendo mal, es una forma de inducirle una emoción que no está sintiendo, en vez de permitirle que él exprese lo que en realidad está pasando. Entonces, en este momento se están dando cambios en la sociedad, pero me preocupa que realmente los cambios se están yendo al otro extremo. Ese otro extremo, ¿cómo sería? ¿Cómo se ve? ¿En niños o en adultos? En adultos y pues sí, en adultos. ¿Cómo se ve? Personas que se adhieren mucho a los diagnósticos, Mm. O que se autodiagnostican también. ¿O qué? personas que se autodiagnostican, personas que se justifican a partir del diagnóstico, personas que manipulan a parejas, amigos con su diagnóstico. Eh, Básicamente, esa necesidad constante de pensar que el mundo tiene que cambiar Sí. por ellos. Sí. Y eso es lo no adaptativo que hace un rato hablábamos. El bienestar psicológico dentro de una postura es adaptarnos en la medida más central al entorno, ¿cierto? Pero sabiendo discrepar entre lo que sí debe aceptar y entre lo que no debe aceptar. Y eso es lo que nosotros llamamos en la DBT la mente sabia, que es llegar al conjunto de la mente emocional con la mente racional y la integración de eso, ¿cierto? No racionalizar todo, porque termina siendo una problemática, pero tampoco permitirse estar solamente en un área de ese estado de la mente. Entonces, creería que esas son como las principales consecuencias de estar tan adheridos a el otro extremo. Sí, y ¿qué piensas de esas personas también que
yo creo que va también por el mismo camino donde dice, no, es que estoy sanando y se la pasan sanando toda la vida, toda la vida, no sé. O sea, ¿cuándo es un punto donde tú dices, que estoy suficientemente bien para poder avanzar o para poder, no sé, ¿Cómo establecer se algo? ve el bienestar ¿Cómo? familiar? El Sí, bienestar familiar. sí, bienestar El familiar. bienestar mental. Esa es una pregunta muy, muy interesante porque digamos que la percepción de sanar, o sea, la comunicación de decir sanar Ujú. es algo muy ambiguo, Claro, ¿cierto? claro. Y sanar podría terminar siendo para muchas personas eliminar malestar. Y eliminar el malestar no es sanar. Wow. Interesante. O sea, la forma de tener bienestar es afrontar el malestar. Y si yo Claro. tengo un malestar porque puede pasar, por ejemplo, con una enfermedad física, que no se vaya nunca, el sanar no es que la enfermedad se vaya, sino es como yo puedo transitar en esa enfermedad o en ese proceso que puede ser permanente de la mejor manera. Interesante. Entonces, sanar no termina siendo eliminar malestar. Sanar es una palabra realmente muy ambigua y en consulta se ve esa palabra. Digamos que cuando una persona viene a consulta y me dice sus expectativas terapéuticas y me dice qué es sanar, normalmente yo le digo, ¿qué significa para ti sanar? ¿Hacer qué o dejar de hacer qué? Mm. Solo hay dos opciones, ¿cierto? Y ahí es donde se ubican unos objetivos hacia cómo podemos modificar, cómo podemos adaptarnos a lo que realmente significa tener bienestar mental Sí. en las condiciones en las que las personas están, socioeconómicas, familiares, porque hay otra parte, en pronto me extiendo mucho, pero hay otra parte y es que como la percepción es que todo tiene que mejorar y todo tiene que cambiar para que esté bien, entonces imponen mucho a la familia, a la pareja, que eso que se está viendo en terapia, los demás lo tengan que entender. Y yo te iba a hacer precisamente una pregunta de eso que tú dijiste, y es, tú dijiste, mi papá entendió. Yo te iba a preguntar, ¿tu papá entendió o respetó tu decisión? Porque termina siendo algo diferente. Puede que él nunca lo entienda, como puede que sí. Sí, yo creo que más que entender es cierto, es como que respetó mi decisión. Y a la final vio también el resultado que vino después de ese proceso. Y la forma en como yo estaba viendo lo que estaba sucediendo en cada espacio. Ujú. ¿Sí? Obviamente yo siempre he querido y he creído que las personas con las que me trato en ese sentido sean personas de fe y que tengan mi misma fe. Eso es algo personal que lo quiero siempre llevar a cabo y lo he llevado a cabo y creo que sí, en lo Mm. personal lo he llevado así. Claro, pero yo sí quisiera como enlistar qué es estar bien, o sea, qué es, porque ya, o es no estar mal, se podría simplemente definir, yo duermo bien, estoy comiendo bien, o puedo yo estar teniendo todos estos elementos bien, porque si tú me preguntas a mí, yo duermo muy bien, yo como muy bien, pero llegó un momento donde, no sé, el sobrepensar o comencé a darme cuenta que mi problema no era con la comida, pero me faltaba poner límites a la hora de gastar y que eso me estaba llevando ya a no tener un bienestar, pero no necesariamente con esos ítems que mencionaste al inicio. Entonces, ¿cómo se ve el bienestar Sí, mental? eso que acabas de decir, por ejemplo, es una impulsividad. Gastar el dinero sería impulsividad, un acto impulsivo. Si de pronto dejaste de comer o comiste mucho, también es impulsividad. Digamos que yo precisamente traje como una estructura como hacia el camino, hacia donde yo como terapeuta relaciono el bienestar. Y viene y parte desde una teoría de las terapias de tercera generación que habla de las bases del sufrimiento, que es lo que me estás diciendo. Entonces, el bienestar psicológico tendría que ser de acuerdo a este hexágono, está acá, Ok. que tendría que entre menos puntos tengamos y estemos ubicados acá o entre menos intensidad estemos ubicados acá, pues mayor bienestar. Entonces, el primero, un factor de bienestar es que tú no te adhieras a todo lo que piensas. O sea, que tú empieces a cuestionar si tu pensamiento es realista o si tu pensamiento termina siendo es una narrativa en donde quedaste atrapado porque ya no sabes distinguir entre realidad y pensamiento. Entonces, esa sería la primera forma.
La segunda es si tú evitas mucho el malestar. Si eres una persona que evita mucho sentirse triste, sentirse enojado, sentirse decepcionado, sentirse solo, ahí hay una evitación experiencial. Es un indicador de malestar psicológico. Los valores. Los valores, haz de cuenta que son como los pilares de la vida. Si una persona no sabe cuáles son los pilares de su vida, constantemente va a tener un vacío crónico, no conectarse consigo, no va a poder identificar hacia dónde va y fácilmente se pierde en el camino. A veces las personas dicen, no, yo tengo TDAH. No, no tienes TDAH tal vez ni siquiera sabes cuál es el sentido de tu vida, hacia dónde quieres proyectar eso y precisamente te pierdes en lo primero que va apareciendo. Sí. El cuarto sería como la inactividad, no hacer nada, o sea, tener un problema, una problemática con tu pareja y no hacer nada. Estar completamente pasivo ante una situación que requiere una solución de problemas. La quinta, la impulsividad, que sería básicamente cuando yo actúo en obediencia a la emoción que esté viviendo. Y algo que nosotros llamamos el yo el yo conceptual, y tiene que ver con que yo, con las ideas que me armo de mí mismo, adhiero que soy eso. Y nosotros trabajamos mucho en que tu identidad, proviene de ser un lugar. Tú eres un lugar donde pasan los pensamientos, no eres el contenido de los pensamientos. Entonces, cuando las personas se quedan ancladas a lo que significa el pensamiento, hay mayor sufrimiento. Sobre todo si el pensamiento es negativo, ¿cierto? O si es un pensamiento que termina afectando quien cree que es. Entonces, esos son los 6 pilares que podríamos decir que entre más tal vez centrado o equilibrado yo esté en relación a eso, podríamos tener mayor bienestar. Pero todo eso habita igual en todo ser, Uh-huh. o sea, en toda persona, ¿no? Es como, tengo que matar estas partes de mí para estar bien. Uh-huh. Sino es más como el regular o cohabitar con todas estas partes en algo que intrínsecamente está en todo ser humano. Sí, total. Sí, y es una cosa de desregulación o de regulación. Sí, y habrá personas que estén más paradas hacia un lado Okay. que hacia el otro. Hay personas que de pronto son más evitativas, ¿cierto? Que impulsivas, pero pues estar parado en un lado y no en el otro no significa que estoy mejor en bienestar psicológico, sino simplemente estoy hacia un lado. Entonces la idea es reducir o aumentar lo que necesitamos para lograr eso. Okay. Y creo que también tenemos una percepción muy contemporánea probablemente de que todo problema psicológico proviene de nuestra niñez. Uh-huh. ¿Qué tan real puede ser? Es usual, es usual. Pero hay muchas afectaciones que provienen también desde la adultez. Un ejemplo, una ansiedad que se sienta a partir de que yo creo que las personas están haciendo una evaluación negativa de mí, ¿cierto? Donde yo llego. Entonces yo llego acá y yo pienso que ustedes de pronto están pensando mal de mí, entonces puedo introvertirme, me alejo, tal. Eso puede aparecer en cualquier momento de la vida. La depresión termina siendo una condición que en cualquier momento puede surgir, incluso sin tener ningún tipo de antecedente en infancia y adolescencia, y a una persona de 70 años le pasa. Y es recurrente, precisamente a esa edad, porque pierde la activación de su sentido de la vida. Y ahí es donde se encuentra consigo mismo de ver qué fue lo que hizo con su vida. A mí me llegó a los 30. ¿Qué he hecho con mi vida? A mí me llega como a las 2 de la mañana pensando en qué voy a hacer. No, ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? Lau, creo que para algunos de nosotros, tal vez el bienestar es una percepción global y probablemente común, pero ¿qué no es estar bien? Yo diría el hexágono, lo que acabo de decir. Ser muy inflexible, demasiado radical, demasiado, pues como extremo. Evitar malestar. Percibirme y creer en obediencia a todo lo que pienso. Ser inactivo ante situaciones que me están pasando por
por mi mente, por mi cara y no hacer nada al respecto. O lo contrario, ser muy impulsivo, reaccionar pues como en obediencia a esa emoción que me está diciendo. Si tengo gana, si estoy muy alegre y compro algo, pero resulta que yo no tenía tal vez el presupuesto para hacerlo, termina siendo no funcional. Entonces, básicamente, para hacer más corto eso, lo que no funcione. Lo que a ti no te funcione, porque sabes que genera una desadaptación, es decir, no te sientes del todo funcional, ahí podría haber un indicador de malestar. Miren que yo tengo una compañera en mi trabajo, ella no cree en los psicólogos, ella odia a los psicólogos, es atea, Salud, ya todo. odia a los, Mejor dicho. odia a los Está en la psicólogos, fusión cognitiva. pero tiene una vida aparentemente, yo le quiero creer, es amiga mía, yo le quiero creer, pero aparentemente la vida de ella es muy idílica. Tiene un esposo de toda la vida, está embarazada en este momento, se acaba de nacer otro hijo, tiene un buen trabajo, es empresaria, obvio, ha tenido sus luchas y sus momentos, pero ella dice, yo soy supremamente estable, yo no necesito un psicólogo. Y es poco práctica, digo, poco empática con las experiencias de los demás, porque ella dice, pues levántese, o sea, y ya. Entonces, lo que pienso, y siempre he pensado en ella en ese sentido de, bueno, tal vez ella de verdad no necesita un psicólogo, o todo lo contrario, necesita mucho psicólogo, pero ella tiene su base tan sólida que a ella le funciona. Entonces, mi pregunta es, en este caso, eh, se puede tener, o sea, se puede tener un contexto que me genere bienestar y realmente ese contexto lo que no me permite es ver de pronto cosas que sí de ahí abajo. No quisiera dar una opinión de una persona que no está, y tampoco pues, es como muy ético de mi parte, pero saliendo de la historia con lo que estás diciendo, habría que ver realmente si dentro de esa percepción es que no hay una conexión realmente profunda de lo que estás sintiendo. Hay personas que se pueden percibir como muy bien, pero es porque no se miran, están muy afuera, haciendo cosas, haciendo y haciendo. Otra situación puede ser una personalidad donde la desconexión consigo mismo es tan alta que tal vez incluso lo que le lleva a percibirse bien es una apariencia. Tal vez también podría pasar que la persona sí esté bien en cuanto, llamémoslo bien, en cuanto a sentirse muy centrado, muy adaptativo, pero eso no es algo estático. O sea, el bienestar psicológico no es algo estático y el malestar psicológico tampoco es algo estático. No es como que todos vamos a estar bienestar o todos vamos a estar en malestar. No, nosotros estamos rotando dentro de eso, ¿cierto? Hay otros que se van un poquito más del malestar y terminan en unas patologías. Hay otros que no están en ninguna patología y al contrario, cada vez se acercan más al bienestar y uno las ve muy equilibradas, pero eso no quiere decir que no vayan a vivir ese malestar. Entonces, realmente, pues, habría que mirar muchas cosas, pero, por ejemplo, el percibir desde la inflexibilidad de yo no creo o yo esto no, yo no lo necesito, pues habría que determinar qué es lo que le hace pensar que no le sirve. Si yo no conozco algo, es muy difícil que yo sepa si me sirve o no me sirve. Digamos, de esta persona que no está acá, que tiene razón, en mi caso personal, yo creo que logré a través de la fe tener una narrativa y resignificar muchas cosas de mi historia. Y eso a mí me ayudó para avanzar y me dio cierta estabilidad. Y como sabías en el anterior podcast, cuando lo conté, cuando yo me separo, tengo mi crisis de fe, comienzo a dejar de poner mi vista en esa esperanza que me produce la fe y comienzo a poner mi responsabilidad y ojos en mí mismo y comienzo a recorrer sucesos, emociones que estaba viviendo en ese momento y al cual atribuía como el dolor o el trauma o la herida del pasado. Y comienzo a no tener tanta esperanza y comienzo así como, ¿será que es que la fe lo que hizo fue Anestesia. darme una anestesia? O sea, fue una anestesia y yo vivía súper bien, pero ahora que me veo a mí mismo, realmente no estoy tan bien como creía que estaba. ¿Cómo tener ese equilibrio? O sea, ¿realmente la fe es una anestesia bajo una realidad que no existe? ¿Cómo lo ves así? Yo veo que la fe es una proyección de entender
un lugar y un tiempo, que es lo que nosotros llamamos, por ejemplo, aquí y ahora. Porque finalmente, cuando tú entiendes que solamente estás en el momento presente y en el lugar donde te encuentras, pero que hay alguien muy superior a ti, que es Dios, que puede llegar a poder tener de cierta manera la influencia que Él desee para tu propio bienestar, quien te conoce más y quien sabe qué sí sería bienestar para ti, pues ahí se proyecta esa esperanza. Entonces, la proyección de la esperanza termina siendo un factor muy determinante en la salud mental, porque precisamente nos hace entender que aunque hay situaciones del contexto que no nos agraden, muy posiblemente puedo llegar a esperar que algo bueno puede pasar. Y la fe permite eso, permite encontrarte con que no solamente los momentos que yo categorizo como difíciles pueden estar presentes, sino que de pronto, muy cercanamente, me puedo encontrar con una situación que yo me ubique como algo bonito, algo agradable, así. Entiendo. Y en tu experiencia trabajando de pronto con personas con fe, ¿usas la fe para provocar esa esperanza? O cómo es la experiencia de la fe en un paciente? Bueno, en el código ético yo no puedo forzar ni puedo implementar mi fe, ¿cierto? Es el paciente quien dice, quiero que mi fe esté al servicio de la psicoterapia, ¿cierto? O que la psicoterapia esté al servicio, de acuerdo a lo Sí. que la persona necesita. Y de acuerdo a eso, se puede generar muchos objetivos, alcanzarse muchos resultados, por lo que yo te digo, la fe termina siendo uno de los constructos, si no es el más importante, para que una persona pueda tener esperanza, tener un sentido de vida. O sea, y es que hay un montón de cosas que la fe termina desarrollando un bienestar en la persona. Y de pronto los pacientes que te dicen todo lo contrario, no tengo fe. ¿Qué herramientas de pronto alguien que nos ve que no tiene fe desde el psicoanálisis o desde la psicoterapia puede usar para hallar ese bienestar? Mm, las personas que no ubican la fe como de pronto como un pilar de vida, simplemente enrutan su vida a otro pilar. Lo que pasa es que la diferencia entre un pilar espiritual y un pilar personal, llamándolo de esa forma, pues el espiritual tiende a ser mucho más trascendental. Por ejemplo, si un pilar de una persona es el cuidado de su salud física porque no tiene el pilar de la espiritualidad, puede llegar un momento en que dice, yo ya logré, ¿cierto? Yo ya logré tener el físico que quería o la resistencia que quería. Puede llegar a un límite. Cambio en la espiritualidad es tan trascendental que posiblemente nunca va a haber un límite para seguirte fortaleciendo, para seguirte construyendo. Entonces termina siendo mucho más trascendental estos pilares. No quiere decir que los pilares personales y de quien no cree no le vayan a permeabilizar el bienestar. Claro que sí. Hay gente que está muy estable sin tener fe, muy, muy estable, pero eso depende de qué tan trascendente quieres que sea tu vida y bueno, el sistema de creencias. Algo que tú tengas. No, no, probablemente como para resumir un poco como todo este espacio, es como esta estabilidad no significa que siempre debemos estar bien, ¿cierto? Que bienestar no traduce en una constancia plena, absoluta de estar bien o esta felicidad constante, sino que es más el transitar como por situaciones complejas y no complejas en las que podemos experimentarlo, pero seguir adelante sin quedarnos allí. El malestar sería esa experiencia de quedarnos allí y no poder salir, ¿verdad? Ujú. O sea, el bienestar no es la ausencia de problemas, Ajá. ni de situaciones que Sí. generen Ni dolor. tener todo problema significa que ya estoy plenamente mal y que sí o sí necesito un psicólogo, porque existen personas que no requieren. Eso que dices me hace recordar, por ejemplo, la historia de Pablo, que él dice, estoy bien en la abundancia y en la escasez. Ujú. Si yo estoy bien en la abundancia y en la escasez, sea la abundancia de lo que sea, familia, tengo mucha, o no tengo a nadie, pero estoy bien ubicado en cualquiera de las dos, bien sintiendo o relacionándolo a, estoy
adaptado. Mm. Estoy adaptado, yo diría, Sí. ¿cierto? Estoy siendo funcional, Ok. ¿cierto? No estoy, ay, porque yo no estoy allá. No, estoy aquí, estoy viendo este momento y este momento tal vez lo armonizo de la manera en la que pueda. Entonces, de acuerdo a eso que me dices, me ubico como en esa historia y me parece que es la manera más, tal vez saludable de relacionarlo, eso que estás diciendo con el bienestar. Yo creo que eso en ese sentido, pues ya que mencionas esa frase de este personaje bíblico, eso tiene que ver obviamente con esa trascendencia, el entender que esto que él estaba viviendo en ese momento era algo que él estaba viviendo con privilegio porque él entendía que eso glorificaba a su Señor. Entender que eso de una u otra manera era un plan también que estaba estipulado y que él estaba siendo parte de ese plan para glorificar a su Señor y que en la eternidad iba a haber un resultado, además de lo que iba a haber en lo terrenal. Pero él estaba apuntando a eso eterno, a eso que, digamos, no iba a conseguir aquí en cierta manera, aunque consiguió mucho, ¿no? Pero era como eso, porque él estaba conectado a ese sentido, a ese sentir, no sé, es lo que pienso de la persona. Sí, o sea, tal vez como que simplemente no rumiaba en lo que tenía cuando estaba muy abundante, ni tampoco estaba rumiando en lo que tal vez perdió o lo que le faltaba, sino simplemente por eso relacionaba al tiempo y al espacio y estaba ahí, Sí. en ese momento, en ese, ajá, estaba ahí. Pero quizá porque entendió que había un mayor tesoro que lo que estaba viviendo en ese momento, no sé, que lo encontró, que era Jesús. Es la experiencia del presente desde su condición de fe. Sí, Además, como el presente, porque tampoco rumiaba el futuro. sí. Ujú. Me Más gusta la mucho condición esto y del creo presente. que es bueno para ir cerrando esta sección, entender eso, el estar presente, el estar aquí, ahora. Por ahí dicen que el futuro no existe ni el pasado, existe realmente el momento acá. Estamos acá y si uno vive pensando en el pasado, pues va a vivir muy triste. Tuve o tenía o esto fue mejor. Y si uno mira muy hacia adelante, pues va a vivir ansioso de esto va a pasar, no va a pasar. Y creo que aprender a estar presentes es un reto gigante y ayudaría mucho a ese bienestar psicológico que estamos hablando en estos momentos. Sabes que ahí me gustaría aclarar algo para ciertas personas que viven un estrés postrauma, Sí. porque esta temática que le estamos hablando puede llegar a generar daño a alguien que vive un estrés postrauma, porque está en el momento de la situación traumática. Pero eso es una situación muy diferente a la que estamos hablando. ¿Por qué? Porque la persona en todo lo que significa cuerpo, mente, incluso puede llegar a ser espiritual también, está en ese lugar, en el lugar del dolor, ¿cierto? Y se le va a hacer muy difícil hacer lo que nosotros estamos diciendo. No pienses en lo que te pasó cuando su mente, su cuerpo está establecido ahí. Entonces, para ser un poco más también, Empáticos, ¿sí? sí, un poco más empáticos y también considerar que no todo, obviamente, se trabaja desde allí. El estrés postrauma hace que las personas experimenten corporalmente casi que todo el día o en la semana, como si estuvieran viviendo esa situación. Entonces, obviamente para estas condiciones, por ejemplo, el decirle como no piensas, ¿cierto? No te adhieras a, pues no resulta siendo tan beneficioso. Ahí se trabajan otras cosas. Pero lo que estamos hablando es más relacionado a la ausencia de patología, a no hay un estrés postrauma, ¿cierto? Sí. Cada situación implica obviamente un manejo diferente. Sí, claro. Digamos que yo lo aterrizo desde la conciencia del presente, es una parte del bienestar, lo que no niega el hecho de que existamos personas que no estamos experimentando el bienestar, sino que estamos experimentando, de hecho, un malestar y es parte de la razón de por qué buscamos un apoyo psicológico. Ya. ¿Sí? Lo que no es obligatorio para toda persona, que sí, desde mi posición yo lo recomendaría a todos ahí como por pura salud existencial, vayan al menos una vez al psicólogo, pero que no es una obligación en toda situación, eh, pues, presente de la vida de cualquier ser humano, el que tengan que ir, sino que algunas personas solo pueden estar transitando en eso y su regularidad, su normalidad les permite transitarlo y seguir. Ujú.
Yo quisiera cerrar esa otra vez, de hecho ya como si cerramos esta sesión, pero no, pero sí Ay, quisiera no. tocar un tema muy importante. Reitero, a mí, por cosas de la vida, de Dios, yo no sé, estoy rodeado de personas neurodivergentes. Yo no digo enfermitas, eso lo dice usted, yo neurodivergentes. Y yo me considero una persona muy empática. He Sí, tenido problemas. antes de ir allá, ¿qué es la neurodivergencia? Para que Ah, sea claro para las personas que lo vean también. sí. Sí, sí. Son alteraciones cognitivas en el funcionamiento del cerebro. La atención, la comunicación, el pensamiento, la memoria, la movilidad física. Se me escapan algunos procesos psicológicos básicos, pero es cuando una persona, desde esas funciones ejecutivas que hace el cerebro, es ausente en alguna de esas funciones o esas funciones se desarrollan de maneras muy diferentes a las que comúnmente las Normalmente. personas Ujú. lo hacen. Es básicamente eso. Entonces yo estoy rodeado de personas así. Pues no rodeado todo el tiempo, pero conozco varias personas así Que vive cercanas. en una clínica psiquiátrica. No, 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 que es una terapia. No, mentira. Como jodiéndolo. Iba como siempre. Que viven estas circunstancias, ¿cierto? Y, y yo me considero una persona muy empática. Siempre tengo problemas con Steven con la definición de empatía. eh, y yo no veo la empatía como ponerme en el lugar del otro. Es más, últimamente he predicado mucho, promovido mucho esta definición. Es que la empatía es la capacidad de salir de mi mundo para entrar en el mundo del otro sin juicios. Para entrar sin juicios en el mundo del otro. Esa es la definición que yo estoy promoviendo de empatía y me gusta mucho. Y una cosa que me desarrolló mucho la empatía fue la película de Joker. ¿Se la han visto? Esa película me parece súper dura. Eh, La primera, ¿no? sí, Porque la 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 segunda es una segunda porquería. dicen que sí, pero dicen que la fotografía y eso es muy bonito, pero la La narrativa segunda es una musical horrible. Pero en fin, la primera hay una escena donde él lo está entrevistando ese señor y él dice como, ¿qué pasa si coges, y perdón la palabra, si coges una sociedad de mierda con un enfermo mental y al enfermo mental le exiges comportarse normal y todo el tiempo te están juzgando por los estándares normales, entre comillas, y estamos exigiendo, sin llegar tampoco al otro extremo de justificar actos de la persona que sea neurodivergente, pero yo entendí eso. ¿Qué consejos, Lau, podemos tener y vos como terapeuta y como psicóloga para las personas que de pronto sin querer están rodeadas de personas con comportamientos diferentes o con vivencias diferentes o simplemente para desarrollar la empatía sin juicios? Porque creo que cuando uno entiende, lo que les decía de mi amigo, cuando él me dijo como, no, es que yo soy Asperger, fue como, claro, ahora Todo hace tiene mucho sentido. sentido, pero todo el resto de mis amigos no es que usted es el bobo, usted es el bruto. Ay, por favor, piense diferente. O porque se comporta así. Ahora él tiene un diagnóstico, puede decir, bueno, ya sé cómo encajar un poquito, tener herramientas. Pero me parece que la sociedad es muy exigente con las personas que no son ¿Normativos? neurotípicos. Sí. Ujú. Pues la verdad es que hay unas neurodivergencias amplias, por eso es que es tan diverso. Entonces el trato no es el mismo. Por ejemplo, en lo que estás diciendo, que alguien está en el espectro autista, hay una característica muy particular del autismo que tiene que ver con la hipersensibilidad sensorial. Entonces, si yo, por ejemplo, sé que tú estás dentro de ese espectro y a ti te molesta el contacto físico o te molesta ciertos ruidos, yo, desde esa postura que tú estás adquiriendo de no juicio y más identificación del otro, pues yo no hago el ruido. Es algo muy sencillo, ¿cierto? Le ayudo a esa persona a encontrarse con una comodidad que aunque a mí no me incomoda, sé que a la persona sí le genera una incomodidad. Y si le genera una incomodidad, por ejemplo, en un espectro autista, no va a saber regularlo muy bien. No va a saber cómo disminuir la tensión fácilmente. Obviamente, si tiene habilidades cognitivas y ya ha ido a neurorehabilitación, pues obviamente sí. Pero entonces es más eso, es identificar de pronto cuál es la problemática de la persona
y asimismo identificar qué es lo que se le hace complicado y yo básicamente hacerle un poquito la vida más fácil. Si es una persona que tiene un déficit cognitivo y no entiende los conceptos numéricos, gráficos, letras, pues yo miro dentro de mi capacidad, porque obviamente es dentro de lo que yo sé y dentro de lo que puedo. ¿Qué puedo hacer yo para hacerle un momento más cómodo, más tranquilo a una persona con Y esta si lo situación? bajamos a un episodio de depresión, si soy yo el que, no sé, un ejemplo, Efra es mi amigo y está pasando por un episodio de depresión, ¿qué podría hacer con él? Eh, O sea, ya no desde la sí, ya neurodivergencia. no es de, sí, es de esos espectros más profundos. En la depresión hay algo muy relevante y es básicamente sacar a la gente de la cama. Ya, sacas a las personas de la cama y le ayudas un mundo. Súper. ¿Cuál es la diferencia real entre la depresión y la tristeza? Porque creo que en este La momento tristeza. todo el mundo está deprimido, según cada persona. Es que la depresión, para que sea depresión, tiene que afectar una o más áreas de tu vida. Si por la tristeza dejas de ir al trabajo una semana, ya no es tristeza. Muy posiblemente pueda llegar a ser una depresión. Sobre todo si estás dejando de dormir, estás dejando de comer o estás comiendo mucho, perdiste la capacidad de sentir placer. Y ahí entra algo que el profesional en terapia debe saber distinguir entre evaluar si es una desregulación emocional o si es un episodio depresivo. Porque yo puedo sentir una tristeza muy intensa porque mi estructura de personalidad es sensible, ¿cierto? Pero no necesariamente es depresión. Entonces, dentro de la depresión, se cumplen unos criterios para que se sepa si es un episodio depresivo, ¿cierto? Si de pronto naufragaste mucho por esa tristeza, pero haciendo unos ajustes aquí diferentes de la depresión en algunos aspectos, salimos de esa desregulación. Si yo trabajo llorando, me tengo tristeza. Si dejo de trabajar, ¿Te echan del trabajo, papi? no, que no me va a depresión. Ahora estoy más Eso va a ser deprimido. Listo, yo creo que cerramos esta sección. Ahora vamos a intercalar un poco los papeles para ir cerrando este episodio. Intercambiar los papeles. Donde vamos a permitirle al lado que también nos haga preguntas. Ella tuvo el honor de escuchar nuestros. Sí, importante, ¿no? De escuchar nuestras historias. Y yo quisiera también darle una oportunidad ahora a la voz del terapeuta para evidenciar lo importante o los efectos positivos de la terapia o Ahora negativa. sale Lauri que todo está mal. Tan grave, muchachos. Yo conozco aquí una lista ¿cómo es que? Diagnóstico. De diagnóstico, pero unas clínicas psiquiátricas que nos pueden ayudar mucho. Aquí están, se las traje. De hecho, ahí están abajo esperando. Ay, no. Entonces, Lau, después de escuchar nuestras historias, ¿qué, cómo es que se llama? ¿Qué nos tienes? O sea, o cuál fue tu percepción de nosotros, de una u otra forma. Pues yo no sé si la percepción como tal, porque sí, no, yo es como, reitero, como que en esta parte es lograr que tú o sea, que nos puedas hacer preguntas sobre cómo nosotros hemos vivido la terapia y desde este lado evidenciar, tal vez si hay personas que necesitan terapia porque es bueno ir a terapia. Sí. Pues principalmente me gustaría saber y me causa curiosidad. Todos están en psicoterapia, ¿cierto? Sí. ¿Qué han visto ustedes que de acuerdo a cómo ingresaron, en el momento podrían decir, he obtenido tal resultado? No desde la dicotomía, no, sí, desde la dicotomía es que ya está resuelto, ¿no? Sino desde veo un avance o creo que ya actúo, tal vez diferente, ¿cierto? Me gustaría saber cuáles son esos indicadores que ustedes ya ven como avance. ¿Quién empieza? El que lleva más tiempo en terapia. ¿Quién? Yo. Tú. ¿Cuánto llevas en terapia? De contemporáneamente, como 6 meses, 8 meses tal vez. Como unos 6, 8 meses. Ujú. Sí, pues digamos que tuve un periodo largo después del diagnóstico del TLP, donde no fui a terapia, intenté retomar y luego abandoné. Y como que hace unos meses dije que ya como sé, hay cositas que retocar de nuevo. ¿Por qué fuiste? ¿Qué te hizo volver?
una parte de mí tuvo temor a tener un episodio fuerte, no estaba pasando por una ruptura y sentí en algún punto que estaba muy cerca de detonar situaciones complejas en mí. Y antes de llegar a esos límites que no quise tocar, dije, ok, mejor vuelvo otra vez a la terapia porque sé hacia dónde me está llevando esta tristeza, esta desolación, esta sensación de vacío, esta sensación em, de abandono. Sé hacia dónde me está llevando y antes de llegar a esos límites prefiero retomar. Mm, creo que sí, digamos que en mi avance soy más consciente de mi aquí, de mi ahora. Creo que es de mis trabajos diarios, como de hacerme muy consciente de mi hoy es mi presente y no estar bucleándome constantemente, porque a veces me pasa de estar trabajando y si tengo el momentito como de pensar cosas, me fui. Te va. Además que él trabaja tostando café y yo creo que también parte de ese trabajo es como, es tan meditativo, tan contemplativo, o sea, es como Sí, tan, tanto tiempo para pensar en su existencia. sí, además tiendo a ser bien reflexivo. Ujú. Eso es verdad. Tiendo a ser bien reflexivo. Entonces, sí hay momentos dentro de mi trabajo que puedo tener los espacios para ser reflexivo. Mi trabajo es muy operativo. O sea, algunos momentos pueden ser espacios muy reflexivos. Y siendo así, pues claro, me puedo buclear mucho o hacia el pasado o hacia el futuro. Entonces, esa conciencia del presente es como, ok, sé que estoy acá, sé que estoy presente y eso me ha llevado también a tocar cosas de mi pasado, pero para poder como darle solución hoy, para poder conciliarme en mí hoy. Entonces creo que es de lo que más intento experimentar presente. ¿Tú, Efraín? Yo, Cuéntanos. eh, yo creo que he aprendido a ser un poco más flexible en ciertas cosas. Los muchachos, Pero también me gustaría saber qué fue lo que te llevó a terapia. creo que en principio fue realmente que estaba teniendo una adicción, que fue a la pornografía y de una u otra manera había venido luchando con eso casi que toda mi vida. Y dije, necesito un espacio donde trabajar esto así, o sea, puntualmente, entenderme y conocerme y de una u otra manera para mí, como bien lo dije en este episodio y lo comenté, creo que de la mano con todo esto siempre está mi fe y creo que fue entenderme un poco a través de muchas de esas cosas. Creo que para mí esos espacios terapéuticos me han ayudado mucho a entender muchas cosas de mi vida, de que realmente hay muchos grises en la vida en donde uno debe aprenderlos a transitar, ¿no? Y creo que también fue identificar algunas, no sé, mentiras o qué sé yo, o algunas cosas o situaciones de mi vida que estaba creyendo como cierta verdad y que cambiar esos esquemas mentales desde esos puntos de vista fue muy importante en el relacionamiento, ¿no? Entonces creo que fue y ha sido para mí lo más relevante de estar como en un espacio terapéutico, entender ese tipo de cosas. Y que yo siempre digo, en la terapia siempre está mi psicóloga, yo y el Espíritu Santo. Para mí siempre eso es como un punto de reunión cada semana, en donde puedo conocerme más a través de esas conversaciones y de esas preguntas. Creo que Sí. eso sí. Yo soy el que menos lleva terapia, pues yo llevo como 6 sesiones y estoy teniendo cada 15 días. Eh, accedo a, esta última vez accedo a terapia por una trampa de mi novia, digo yo. Que, "Ay, te quiero regalar esto." Y me regaló una sesión de terapia y Te llegué veo tan mal que necesito que te vayas para allá. eh, y ha sido muy bacán. Pero también, ¿por qué lo cuento así? Porque creo que de pronto más gente se ha identificado conmigo. Yo tuve varios momentos donde sentía como ya cierto desborde emocional o una ruptura donde me desconocí a mí mismo y ahí levanté la mano en varias ocasiones buscando terapia para que me contuviera, ¿sí? Y ya luego como que me contuvieron y chao, ya no, ya lo consigo yo solo.
Pero en esta última temporada sí he sido como muy constante y la terapia me ha ayudado mucho. Estoy en esa fase de descubrimiento, entonces es una fase de conciencia. Yo me he dado cuenta que en estos últimos tal vez 3 4 años me llené mucho de mí mismo y creé una narrativa tan fuerte en mí mismo y un monólogo interno, me dice mi psicóloga. David, tú tienes un monólogo interno y ese monólogo interno y rige muchas cosas de mi vida, pero es muy mío y muy lleno de mí. Entonces, lo que he aprendido en estas sesiones, por ahora es como, ok, identificar mi egocentrismo, mi ego, mis ganas de validación, mi miedo al rechazo, por eso busco Hola, tanta banda. validación, también al abandono, pero es más al rechazo. Entonces, ahora es muy curioso porque como que a veces hasta yo hablo mucho, a veces hasta como que soy consciente de, aquí está hablando mi ego. Aquí, es esto la parte que estoy logrando identificar en terapia. Voy a comenzar de aquí hacia allá atrás, pues devolviéndonos, ¿cómo tú afrontas la confrontación terapéutica? El psicólogo o el terapeuta normalmente necesita utilizar técnicas donde te ponga y te ayude a evaluar aspectos que de pronto te has estado resistiendo en tal vez flexibilizar o incluso en reconocer que está dentro de ti. ¿Cómo asumes tú, siendo lo más transparente posible, cuando el terapeuta te confronta, si es que te confronta? Eh, Vuelvo a digo, yo ya tenía esa narrativa, ¿cierto? Que estoy resignificando y permitiendo que Dios y parte de lo que estoy descubriendo sea más balanceada. En una de esas contenciones que yo alcancé ahí como a 3 sesiones con otro terapeuta después de una ruptura que también me dejó mal a mí, me acuerdo mucho que fue como que ella me hizo un listado de muchas cosas que yo no asumía como mías. Entonces me dijo como, David, la verdad es que usted sí le tiene miedo al rechazo. David, lo que pasa es que usted sí es egocéntrico, es orgulloso. Y yo sentía todo eso como si, Me estuvieran como si, ofendiendo. y yo como, ve. ¿De qué? ¿Ahí qué Yo pensaste? pensaba como, ve, esta atrevida que... Esta desgraciada, ¿qué me pasa? Yo le Es estoy más, pagando para que me ¡Pero arregle se la lo vaina. volvió! pero yo hice una lista y hice las pases, o sea, al inicio fue difícil, pero fue hacer una lista porque ella me hizo hacer la lista de como de todo eso negativo que ese suceso demostraba que había en mí. ¿Cuántos diccionarios llenaste? No, no. Pero te hago una pregunta, o sea, haciéndolo lo más transparente contigo, ¿no? ¿Tú crees que por eso dejaste la terapia? No, es que ella era mi amiga, era amiga, entonces siento que había Ah, como cierto... claro. Y aunque trató, o sea, ya fue, me logró contener, reitero. Entonces fue como es. Pero digamos, en esta que estoy muy contento en mi terapeuta, me mandó a leer un libro. David, te quiero leer un libro. Me entregó el libro, me lo hizo comprar, yo lo compré y comencé a leerlo. Y el primer capítulo hablaba solamente del ego. Yo dije, oye, está lo mismo. Yo dije, ¿cómo así? ¿Será que me está tratando de decir Yo algo? ya no me lo, o sea, yo no he tenido todavía momentos donde me confronten así súper duro. Mm, pero leyendo el libro yo decía, ¿qué me quiere decir? O sea, No sé. yo, hasta que yo dije, ah, sí, soy muy egocéntrico. Entonces, ha sido eso. Han habido también momentos, por ejemplo, que eso me pareció una sesión de esas, donde comenzó a mover cosas. Después de la sesión, yo sentía como si me hubiesen hecho como si me hubiesen movido por dentro. ¿Cómo? ¿Te hicieron brujería? Fue? Como no, o sea, como si me Ah. Un hubiesen hecho feeling. un masaje Ah, adentro, o sea, como si me hubiesen acomodado. Yo le decía como si me hubiese quebrado el brazo, yo me quebré este brazo. Y después de esa decisión yo sentí como que me lo arreglaron. O sea, se fue muy interno, fue muy raro, pero yo sentía como un malestar de, me movieron fibras y eso fue difícil. Yo lloré mucho en esa sesión. eh, entonces, todavía reitero, no tengo muchas confrontaciones, pero lo ideal fue como, esto sí es verdad, ¿será que lo está diciendo por decirlo? Ha sido mi forma. ya, continúa. Pues yo no, yo creo que lo que creo que a veces me cuesta, a veces en las sesiones es, no sé si separar una cosa de otra en cuanto a mis eh, convicciones teológicas a veces, en donde encuentro una cosa y otra y siempre el trato de llevarle una correlación.
Pero creo que en ese punto eh, tiendo a reconocer. Digo, sí, tal vez tienes razón. Tal vez. Tal vez sí. O sea, y en ese tal vez comienzan a haber preguntas que me llevan a verme desde una perspectiva un poquito más objetiva, ¿sí? Y como a ver la realidad, porque yo o sea, yo siento que mi mente es muy lógica. Entonces, en esa lógica, yo comienzo a interpretar. Y comienzo a interpretar cosas. Y cuando me dicen, hey, no interpretes, solamente ve las cosas como lo son, como los hechos, como tal. Y en ese ejercicio encuentro ciertas realidades y ciertas verdades que básicamente no eran tan como lo que yo pensaba, ¿sí me explico? Como que a veces lo creía mucho o lo creía poco y es entender esos puntos, ¿no? Esos puntos. Y esa, digamos, eh, que ser flexible es bueno, en cierta manera. Ser flexible es bueno para poder transitar ciertas cosas, ciertos momentos de vida, para entenderme también como una persona muy valiosa en cierto grado y que de una u otra forma eso es lo que de una u otra manera debo defender, porque yo a veces creo que también he descubierto ahí que yo a veces me daba mucho a las otras personas, a veces descuidándome a mí, y eso no es sano al final, en cierta manera. Eh, entonces yo creo que sí, en ese sentido a veces he encontrado esas cosas ahí. O sea, en pocas palabras, ¿crees que te permites como la confrontación? Sí. ¿Te incomoda mucho? ¿Has llegado a momentos donde no quieras volver? No, no, siempre creo que cada sesión es un descubrir. Y me emociona eso, la verdad. Me emociona eso. Me emociona a veces encontrarme y verme, no sé de qué serie estoy en estos dos desgraciados, pero me emociona encontrarme ahí. Es como, güey, madre, yo no sabía que era tan así. Okay. Y eso creo que es bueno, al final. Para mí eso es bueno. Sí. Me repite la pregunta, por favor. ¿Cómo, cómo recibes tú la confrontación si es que has recibido la confrontación terapéuticamente hablando? ¿Cómo la percibes? ¿Cómo la has afrontado? Sí la he experimentado. Ha habido algún par de veces que ha sido muy duro. O sea, muy difícil de reconocerme en cosas que no considero. Tuyas. Ok. Sí, ¿Cómo que? listo, Si cuentas historias, ¿no? me percibe muy. No, no voy a contar. No, pero por encimita. Eh, Este desgraciado. Ahorita te pero, vamos a preguntando. pero sí me percibe en situaciones muy ajeno a mí, a lo que reconozco que soy, o a lo que creo que soy. Entonces, creo que el lograr ver que no siempre todo lo bueno que sale, más bien, todo lo que sale de mí no siempre es bueno. Como que hubo una situación que sí me frenó mucho, me flasheó mucho el sentir como changos. Puedo llegar a causar demasiado daño si no soy muy consciente de mis límites, de mi propio accionar. Y si no marco esos propios límites primero conmigo antes de marcarlos con otros. Entonces como que no era muy consciente en ese momento y ella me lo puso sobre la mesa y dolió muchísimo, lloré un montón. Fue muy intenso reconocerme como en el potencial maligno de mí. Eso es un poquito extremo, ¿no? Sí, pero digamos que es como yo lo pongo en palabras, no es como ella lo puso. Ujú. Es más como yo lo oí de decir, ok, hay una parte de mí que puede causar mucho daño, hay una parte de mí como creo que hay una parte oscura en todo ser humano, Así es. ah, y creo que en un momento de mi vida decidí evadirla mucho, y al evadirla mucho no logré tocar partes, eso que me acercaba a esa parte oscura de mí. Experimenté una situación donde estuve muy en esa línea límite de esa oscuridad.
pero no fui consciente. Cuando lo narré fue cuando ella me dijo como, te estás dando cuenta que estabas cerca de un límite de ti mismo donde podías o puedes llegar a, si lo cruzas, causar mucho daño, hacer mucho mal. Y fue como, chango, verme en ese potencial dolió para mí. ¿Tú crees que ese dolor fue de como desconectarte de lo que pensabas que eras? ¿O solamente como el hecho de darte cuenta? Creo que dolió más el conectarme con esa conciencia de, si no me... Creo que a veces experimento cosas en piloto automático. Ya. ¿Sí? Y creo que puedo llegar a tener una noción de que mis actitudes pueden llegar a ser constantemente buenas. Y he buscado probablemente la idea de hacerlo todo bien, en esta búsqueda de mejorar constantemente, de querer trabajar constantemente en mí para no fallar mucho, que también habla de un par de cosas en las que también estoy trabajando, Ujú. ¿cierto? Pero en esa búsqueda de satisfacer constantemente cosas buenas, ah, pues he negado también el hecho que puedo tener actitudes que pueden ser, no lo llamemos malas, entonces llamemos como actitudes contrarias al bien, que no sé cómo las llamen entonces, pero que ¿No pueden ser, funcionan? ¿Disfuncionales? sí, tal vez. Ah, y en eso como que entenderlo y aceptarlo fue como, wow, sí puedo fallar, sí puedo hacer las cosas mal, sí no soy muy consciente de ciertas actitudes o decisiones que tomo, entonces puedo ir más allá de un límite sin ser muy consciente de eso, sin estar muy autorregulado. Puedo exceder mis límites y ser más consciente de esa autorregulación. O sea que tal vez eso lo que confrontó fue tal vez un aspecto más de perfeccionismo. Tal vez, no lo sé, creo que fue en una situación emocionalmente muy particular para mí. Entonces como que también me, me chocó con la experiencia emocional que tenía en ese momento. Listo. Yo creo que quedamos reflexivos, Es que quedamos rumiantes. Después de esto, Después de esto, llamo a mis psicólogos acá, por favor. No, Ay, mentiras. no. Pero para cerrar este episodio, Lau, de verdad, muchas gracias. Espero que a la gente le haya quedado claro muchas cosas. Sobre todo, yo creo que parte de esa salud integral de los seres humanos es importante cómo nos sentimos, cómo nos relacionamos con los otros, cómo nos relacionamos con Dios también. Pero creo que la parte psicológica, el acompañamiento terapéutico, es importante. Entonces, yo quisiera lanzarle una invitación, es que si alguno está pasando por cosas difíciles, como la falta de sueño, como lo que Lau mencionaba al inicio, creo que sí es bueno levantar la mano, buscar ayuda. Nunca está de más, nunca está de más. Creo que somos ejemplo de que la terapia ayuda mucho. Que Sabemos si van a ir lo mal ejemplo, pero... ahí vamos. ahí vamos. Ahí vamos. Vamos dentro de nosotros 3 podcasts. ¿Qué pasa? Ahí vamos, muchachos. Entonces, Lau, muchas gracias. No sé si quieres también enviar un último mensaje. No, les agradezco mucho por haberme invitado a este espacio. Creo que quedó faltando muchos temas realmente como muy interesantes, pero creo que de lo que hemos hablado seguramente va a despertar curiosidad, también va de pronto a generar conocimiento de algo que de pronto internamente alguien estaba pensando y de pronto esta información le permite encontrarse con que necesita pedir la ayuda. Entonces creo que va a influir y va a tocar las fibras que sean necesarias. Sí, ¿cómo encuentran a Lau en Instagram y en sus redes? Psicóloga Laura Nau. Psicóloga Laura Nau. Que está haciendo muy buen contenido, vayan a verla de verdad y que creo que les va a ayudar mucho. Así es. Entonces, gracias por llegar hasta este punto. Si quieren dejar algún comentario, compartir este episodio, nos ayudaría mucho. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio más de Humano Podcast. Chao, mi gente. Nos vemos. Chao.